Muy buenas tardes, estamos nuevamente con Jorge Miranda para hablar acerca de lo que fue el inicio en gran parte de los temas misteriosos, paranormales, pero especialmente ufológicos en Chile. Y recordar especialmente a Patricio Varela, quien tenía un muy interesante programa radial. Hablan un poco acerca de esa época, Jorge, y cuentan un poco más o menos cuándo partió esto, cuánto duró este programa radial, cómo se llamaba, en qué consistía, por favor. Bueno, hola Sergio, ¿cómo estás? A través tuyo saludo a todas las personas que te ven. Mira, es una historia que habría que dividir en varias etapas. Lo primero, indicarle a las personas que nos ven por internet que cuando hablamos de Patricio Varela estamos hablando de una etapa anterior al internet. Estamos hablando de una etapa anterior quizá a la frecuencia modulada. Estamos hablando de la radiodifusión en amplitud modulada, en AM. Estamos hablando de un programa que se inició hace más de 50 años. Estamos hablando de una radio que se llamaba Radio Portales, que estaba en el dial en el 114. Para los que nos están viendo y quizás tienen la edad suficiente como para recordar, la Radio Portales estaba entre la Radio Universidad Técnica del Estado, actual Universidad de Santiago, y la Radio Nacional de Chile. Está entre medio de esas dos radios. ¿Cuál es la idea? La idea es que hubo un personaje pionero en la radiodifusión que se llamó Patricio Varela. Patricio Varela tomó un tema que hasta ese momento quizás era tema de tertulias, de bromas, de chistes. Nadie que hablara sobre ovnis era tomado en serio. Sin embargo, él sí lo hizo. Tenía un programa que se llamaba Saludando la Noche en Radio Portales. Era un programa nocturno. Era un programa de lunes a viernes. Y el día lunes había una temática específica, que era la temática ufológica. Tanto así que él bautizó ese espacio como mundo espacial. Y la música característica de ese espacio, mundo espacial, era la banda sonora de una obra que se llamaba, una obra de rock que se llamaba Viaje al Centro de la Tierra, de Rick Wakeman, creo que era. Por lo tanto, era súper característica, súper quedaba en la mente, en la memoria. Patricio Varela tuvo la genialidad de tomar el tema ovni con seriedad, tuvo la valentía de poner su cara, poner su voz sobre todo, tuvo la creatividad, la inteligencia de invitar personas que estaban involucradas en el tema de la investigación ovni. ¿Quiénes, por ejemplo? ¿Recuerdas personas algún nombre? serias, personas serias. Si tú me preguntas, Sergio, me recuerdo en este momento de Jorge Anfrus, me recuerdo de Luis Riquelme, que era un funcionario del Banco del Estado, me recuerdo de este muchacho Fuensalida, que en ese tiempo pertenecía a la organización Rama, que era una organización Latiguista. liderada por un peruano que se llamaba Sixto Paz. Sixto Paz. Sí. Y muchos otros investigadores. Recuerdo en un programa que invitó a el autor del famoso libro Fue Jehová un cosmonauta, Mario Santander Batalla. Buenísimo. Mario Santander Batalla, un hombre de bien pocas palabras, era un escultor que vivía en San José de Maipo, hacia el interior. O sea, invitaba a personas que escribieron libros, que hacían investigación, que eran serios. Volviendo a Jorge Anfrus tenía la representación de UFO, la organización se llamaba UFO Network, una cosa así, UFO Network, una organización norteamericana destinada a investigar ovni, y que Jorge Anfrus, a través de una persona muy importante de esa organización, tenía la representación. Anfrus incluso escribió algunos libros y tú me has contado que algunas de esas fotografías que aparecen ahí son de tu autoría. Colaboraste con aquello. Sí, bueno, como todas las cosas de la vida, siempre hay momentos agradables, momentos desagradables. Recuerdo que en el primer libro, Jorge Anfrus, que lo editó, había fotografías que yo le entregué, incluso fotografías de la portada
de la contraportada eran mías y ni siquiera aparecieron mi nombre, mis créditos en ninguna parte. Entonces ahí tuvimos un momento de divergencia, de discusión. Bueno, Pero finalmente, bueno, eso ya superado. bueno, para la gente que no nos conoce, yo en esa época tenía 14, 15 años, prácticamente estaba estudiando en el Liceo Las Tarrias y fue justamente Jorge quien me escribió porque había aparecido una reseña mía sobre Lovecraft en el diario El Mercurio y él quiso saber quién era yo y así nos juntamos, me acuerdo, en la cafetería Santos, en el centro de Santiago, algunos sábados en la mañana o domingo en la mañana, no recuerdo si era sábado o domingo. Y ahí estaba Anfrus, estaba Teobaldo Mercado, Luis Leighton y otras personalidades. Yo lo que más recuerdo de eso era como, de alguna manera, como se conversaban acerca de temas paranormales, ufológicos, y cómo se generaba de todas maneras un muy interesante debate y donde también muchos de ustedes mostraban documentos o información en torno al fenómeno ovni que iban recogiendo, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional. Oh, qué memoria, qué memoria. Sí. Bueno, aquí hay que, retomando lo que está diciendo Sergio, eran los tiempos, por ejemplo, en que se escribían una gran cantidad de libros del tema OVNI. Eran los tiempos, por ejemplo, que el diario El Mercurio, el diario La Tercera, tenían una gran cantidad de material en sus páginas. De hecho las letras eran chiquititas. Eran los tiempos que el diario El Mercurio tenía un suplemento que era espectacular los días domingos que se llamaba Arte y Letra. ¿Ah? En ese suplemento Arte y Letra recuerdo haber encontrado una pequeña leyenda donde estaba el nombre de Sergio Fritz como un interesado en el mundo, en el universo Lovecraft, y así surgió, digamos, el contacto, la amistad. ¿Mm? Ahora nos hemos dado cuenta, así con el paso del tiempo, que ya los diarios tienen letras más grandes, ya los diarios traen menor información, nos damos cuenta que la gente lee menos, ¿no? Y que lo que está ahora influenciando, digamos, la opinión pública es el Internet, dentro de los cuales está el Facebook, el TikTok, el Instagram y muchas otras herramientas, y en los podcasts. Afortunadamente el podcast es un remedio bastante interesante y eficiente y quizás en algunos casos más interesante que la radiodifusión misma, donde se pueden conversar estos temas. Ahora, ¿qué recordarías tú, como para ir cerrando, qué sería como el aporte a tu juicio de Patricio Varela, que bueno, también tuvo una dimensión de que participó en radioteatro y bueno, tenía varios programas, no solamente este de Saludando la Noche, sino otros más. Pero para el tema ufológico, ya bueno, ya te adelantaste en algunas cosas quizás, en el sentido de que él daba su voz respecto a un tema que era inusual. Me parece que el programa duró incluso 40 años, es Claro, realmente impresionante. claro. Ahora, a tu juicio, ¿cuál sería el aporte de Patricio Varela y todos sus invitados y el programa que él hacía en este país tan lejano, ¿cierto? Y en esa época en que tan poco se sabía del fenómeno ufológico? Bueno, todavía no se sabe mucho con tanta desinformación, pero ¿cuál sería, a tu juicio, el aporte de Patricio Varela? Patricio Varela fue el Prometeo. Él llevó el fuego a la mente de las personas y nos hizo más libres, nos hizo preguntarnos, nos transformó en personas que tenían un interés para maravillarse por lo nuevo, enseñó a investigar, nos enseñó a escuchar. ¿Ya? Patricio Varela es un ejemplo de cómo persistir durante tantos años frente a la adversidad. Él fue dirigente sindical dentro de la radio, fue perseguido cuando defendió los intereses de muchos de los funcionarios que fueron despedidos a medida que la radiodifusión fue desapareciendo, porque tengo que recordarles que el AM en este momento en Chile prácticamente es inexistente y las pocas radios que hay que todavía están de pie son muy poquitas, las antiguas, dos o tres, y todas las demás son radios que transmiten programas religiosos. El perfil que tenía la amplitud modulada no existe. Claro. Y lo otro, que para cerrar esto, el saber resistir con su programa, incluso en los tiempos en que la radio fue comprada por organismos religiosos. Finalmente Patricio Varela se tuvo que ir de la radio Portales, su programa fue a parar a otra radio, y solamente la muerte hizo que él terminara su labor de apostolado.
solamente la muerte, o sea, hasta el fin. O Bueno. sea, el ejemplo de la fidelidad al tema, el ejemplo de la persistencia, el ejemplo de siempre estar informado, el ejemplo de siempre respetar a sus invitados, no importa la manera en que se expresaban, no importa las diferencias de opinión. ¿eh? Muchas veces tenía que explicarle a la radio, a los que estábamos escuchando, interpretar lo que estaba diciendo un invitado, que muchas veces no eran tan claritos para hablar. Es un ejemplo que se ha replicado quizás en otros países. Me parece que en Estados Unidos hay un famoso programa que se llama Coast to Coast, de costa a costa, de un caballero de apellido North, que simula, es muy parecido, digamos, a la dinámica que tenía Patricio Varela. Patricio Varela dejó una escuela. Eso es lo que te puedo recordar, puedo entrar a recordar lo que tú me estás preguntando, Sergio. Tú eres contemporáneo mío en ese aspecto. Bueno, muchas gracias, Jorge, por tu amabilidad y recordarnos un tiempo importante de la radiodifusión chilena, especialmente de AM, y también de cómo en Chile se fue incorporando toda esta temática ufológica y haciéndose más masiva. Muchas gracias.